Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la escuela sabática con una aplicación práctica para tu vida diaria. Y damos juntos la dirección de Dios. Amante Dios, rogamos y pedimos y agradecemos tu presencia con nosotros. Danos sabiduría al abrir la Escritura y que la responsabilidad que nos toca la vivamos en este día, al pensar en que somos hechos todos de una sola sangre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hechos de una sangre es un desafío. Nos hace pensar en nuestro origen. Nos hace pensar en nuestro origen común. Es fácil para los seres humanos dividirse. Yo soy puertorriqueño, ella es dominicana. Esta diferencia la encontramos en mi casa, donde paso la mayor parte de mi tiempo, incluyendo el tiempo que duermo. Y esta diferencia se ha utilizado por algunos para dividir. En nuestro caso la usamos para unir un hogar dominico-puertorriqueño, puerto-dominicano. Esta realidad de nacionalidad divide a muchos, mexicanos versus americanos, argentinos versus uruguayos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué los seres humanos nos dividimos? Porque nos cuesta mucho aplicarle justicia a todos. Queremos concentrarnos en el grupo nuestro, en los de mi casa. El autor nos reclama que pensemos en que estamos hechos de una sola sangre. Y hablé demasiado. Vamos a la palabra de Dios. Hechos 17:26 es el primer texto que se cita. Como parte del sermón que dio Pablo en el Areópago, dice la Escritura, Hechos 17:26, y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia. Este verso me saca un hilo atado de mis entrañas y me lo empujan por la cabeza hacia afuera y me pone recto y en atención. En el país en que vivo, Estados Unidos de Norteamérica, se presta mucha atención a los bordes y a las fronteras, particularmente a la así llamada frontera del sur, a la frontera entre México y Estados Unidos. Y se determina como legales o ilegales a quienes la cruzan. De acuerdo a la palabra de Dios, quienes cruzan esa frontera la cruzan en el nombre del Altísimo, porque Él ha determinado la frontera y los movimientos de desplazo. Dios es dueño de las fronteras, no los seres humanos. Esto pone la responsabilidad nuestra bien alta, porque nosotros que tengamos papeles o que tengamos así llamado legalidad, no sé cuánta legalidad tuvo Cristóforo Colombo cuando cruzó el Atlántico y con qué visa llegó él a estas tierras, pero ese es otro tema. Nosotros nos toca pensar en ti y en mí el día de hoy, en el lugar donde nos encontramos, sea Brasil, o sea México, o sea Estados Unidos de Norteamérica, Australia, la India o Japón. Tú y yo tenemos la misma pregunta. ¿Cómo hemos de tratar al así llamado ilegal? Somos de una sola sangre, nos dice el apóstol Pablo en su sermón en el Areópago. Y Pablo estaba reclamando palabras que venían de autoridades superiores. Dios es el creador y Dios nos hizo de una sola sangre, de un solo Adán y de una sola Eva, de un solo grupo genético venimos todos los humanos. Y Dios estableció las naciones, y Dios estableció las fronteras, y Dios estableció los desplazamientos entre ellas. De modo que, de acuerdo al texto bíblico, no solo Dios es dueño de los orígenes genéticos, biológicos y anatómicos o fisiológicos, Dios es también el originador de la sociología y de la historia, de las fronteras geográficas y de la historia de este mundo.
y somos responsables los humanos para responder ante Él a las palabras escritas por el apóstol Pablo. Leamos también cómo la lección nos estima apropiado indicar Mateo 23, el verso 9. Y no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Si Dios es el único Padre y hay uno solo para todos, entonces no solo es solo Padre mío, también es Padre del que llamo extranjero, del que llamo el otro, del que considero inferior. Si soy de un género o del otro, si soy hombre o soy mujer, Dios es también Padre del otro género. Todos tenemos igualdad al tener uno solo como Padre. Al no llamar a mi padre padre, yo no soy Ramírez, soy criatura. Al no llamar a mi madre madre, no soy Johnson, soy criatura. No soy Ramírez Johnson ya. Tengo un solo par de apellidos y el apellido es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es mi creadora. Y ese es mi nombre y mi apellido. La palabra de Jesús registrada en Mateo el capítulo 23 y el verso 9 es radical. Elimina nacionalidad, etnicidad, raza, elimina toda división de los seres humanos y nos hace todos uno solo. Más radical que esto no lo vamos a encontrar. La implicación práctica de estas palabras ha de desdoblarse por este día entero. Te toca a ti pensar hoy que tu padre no es tu padre y tu madre no es tu madre. Y esto te hace pensar en que el vecino con el cual te encuentras al salir de tu casa al comenzar el día no es tu vecino, es hijo del mismo padre, es tu hermana y tu hermano. Esto más radical no se puede poner, porque la responsabilidad que tenemos como hermanos y como hermanas se extiende no solamente a los que nosotros llamamos Ramírez Johnson, de nuestra propia raza y de nuestro propio linaje, sino que se extiende a todos los seres humanos. Más radical y más práctico no se pone. Hoy te toca pensar, Dios nos hizo de una misma sangre. ¡Qué delicioso! Porque de esta manera puedo saborear la igualdad de la humanidad. Como todos somos uno. Como nadie es superior a mí, tampoco nadie es inferior a mí. Solo Dios puede grabar en nuestros corazones esa igualdad. Pidámosle esto en oración. Amante Dios y Padre nuestro, clamamos ante ti que no tengamos padre ni madre humano, sino que tú seas nuestro padre y nuestra madre. Y de esta manera que entendamos que el vecino y el que llamamos miserable, el rico y el que llamamos pobre, el bueno y el que llamamos malo, todos tienen el mismo padre y la misma madre. Somos hermanos unos con otros y nuestra responsabilidad moral se extiende más allá del círculo inmediato de lo que llamamos familia. En el nombre de Jesús, graba esto en nuestros corazones. Amén. Mañana los esperamos para continuar nuestro estudio. Una pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio de la escuela sabática con una aplicación práctica para tu vida. Recuerda, cuando veas al vecino, no tiene ni papá ni mamá de esta tierra. Tú y yo tenemos un solo padre.